Bien, en este video vamos a cubrir las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios si tenemos que los errores están serialmente correlacionados. Veamos el tema de encejamiento y consistencia. Si denotamos esta matriz, la matriz que ya hemos visto anteriormente, la única diferencia es que acá estamos suponiendo que tenemos un solo individuo, pero que lo estamos observando a través del tiempo, digamos, para todos los periodos. Entonces tenemos esta gran matriz, en donde estamos apilando básicamente para cada uno de los periodos, 1 hasta t, y estamos apilando y entonces vamos a tener una matriz X con todos los periodos del tiempo y K más 1, donde el 1 está denotando a las constantes. Y K son los K regresores que estamos utilizando. Entonces, X mayúscula es la colección de todas las variables independientes en todos los periodos del tiempo, que eso es lo que se está viendo claramente aquí. Entonces, este xt t minúscula, entonces acá lo que estamos entonces colocando es en un vector todos los valores de todas las variables en el periodo t. Entonces acá debería ser t2, por ejemplo, entonces t1, t2, hasta tk. Y es lo mismo, entonces la tésima fila de x es este vector, ¿no es cierto? El vector fila. Entonces tenemos que nosotros hacemos este supuesto, digamos, fíjense que acá estoy condicionando en esta X mayúscula, se dice entonces que los regresores son estrictamente exógenos. En este caso, si podemos hacer este supuesto de estricta exogeneidad, podemos decir que entonces que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, incluso en series de tiempo, son insesgados, independientemente de que el término de error esté o no serialmente correlacionado. O sea, si podemos hacer este supuesto, entonces correlación serial no nos genera ningún problema en términos de insesgamiento, digamos, de los estimadores. En cambio, si solo suponemos esto, o sea, si estamos condicionando, pero no estamos condicionando respecto de todas las variables en todos los periodos del tiempo, sino de todas las variables únicamente en el periodo t, entonces fíjense que es ut y xt, entonces dice, y las variables son débilmente dependientes, entonces los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios van a ser consistentes, pero sesgados. Entonces, este es un supuesto más débil. O sea, en este supuesto más débil, entonces, si tenemos dependencia débil en los regresores, entonces vamos a tener consistencia, pero no encejamiento. Y de nuevo, incluso si podemos hacer este supuesto más débil, entonces también tenemos que el término, ¿cómo se llama? Que no vamos a tener un problema de consistencia si es que los errores están seriamente correlacionados. Entonces, sea que hagamos este supuesto de estricta exogeneidad o lo que se llama acá exogeneidad contemporánea, en ninguno de los casos correlación serial nos va a generar un problema de sesgo o un problema de consistencia. ¿Por dónde va a venir el problema? El problema va a venir por el tema de eficiencia e inferencia. O sea, por el teorema de Gauss-Markov sabemos que si se viola homocedaticidad y o no correlación serial, entonces los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios ya no son los mejores estimadores. Ya, o sea, lo que se borra es este M. O sea, ya no son los más eficientes. Entonces eso significa que ahora los errores estándar y los estadísticos de prueba ya no son válidos. Ya no son válidos. Entonces ya no podemos confiar en los estadísticos de prueba, en todas las inferencias que podamos hacer. Por ejemplo, supongamos que UT sigue un proceso AR1. Entonces, básicamente lo que estamos suponiendo es que este es el caso, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay una correlación serial. Este RO precisamente nos está indicando que hay un grado de correlación serial. E incluso supongamos que este proceso AR1 es muy bien comportado. Supongamos que, por ejemplo, que el valor absoluto de ρ es menor a 1. Y como siempre, suponemos que este ET son unas variables aleatorias ID, con media 0 y varianza sigma cuadrado E. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Supongamos que ese es el caso. ¿Cuál va a ser el problema? Entonces, supongamos que tenemos el modelo de regresión usual, digamos que es este, en forma matricial. Entonces vamos a explotar que ya podemos manejar sin ningún problema la notación matricial. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que la varianza de beta sombrero, o sea, del estimador en mínimos cuadrados ordinarios condicional a todas las X, sabíamos que lo podíamos escribir así, que esto es lo que se denomina forma sándwich, en donde está acá un pan, el otro pan, y este es el jamón del sándwich.
Si este es el jamón del sándwich, recuerden que este jamoncito, esta matriz que está en el centro, tenemos esto que está acá, ¿no es cierto? Esta es el producto, digamos, de U, el vector U, de errores, U transpuesta, y nos da este producto de varianzas y covarianzas intertemporales de U. Fíjense que incluso si tenemos homocedasticidad, que estos son los elementos que están en la diagonal principal de esta matriz, vamos a tener que esto es así. ¿Ok? Pero ahora bien, lo que nosotros ya sabemos de la discusión que hemos tenido de los errores de las series que son autorregresivas de orden 1, sabemos que si esto es así, tenemos que las covarianzas, ¿ok? De un proceso autorregresivo de orden 1 se puede escribir de esta forma. ¿Mm? Sabemos que esto es cierto. Entonces, si esto es cierto, entonces podemos utilizar esta expresión para reemplazar todas estos elementos que están por fuera de la diagonal principal, porque básicamente en la diagonal principal lo que tenemos es sigma cuadrado. Entonces, fíjense qué vamos a tener. Entonces, vamos a tener que esta matriz nos va a dar todo en términos de rho y sigma cuadrado. Pero incluso sacando sigma cuadrado como factor común, observen que acá, esta matriz, ya no es la matriz identidad, que es lo que este es el supuesto de homocedasticidad y no correlación serial que nosotros hacemos usualmente en mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿qué problema nos va a traer? Que entonces el estimador usual de la varianza en mínimos cuadrados ordinarios va a ser equivocado, porque esta es la varianza que tendríamos que estar utilizando y sin embargo estamos suponiendo que esta es la varianza. ¿Ok? Esta es la varianza de mínimos cuadrados ordinarios que normalmente usamos y cuando en realidad deberíamos haber utilizado esta. O sea, entonces básicamente este estimador es un estimador sesgado de la varianza original, que es esta original. Entonces, en general, este estimador va a subestimar la varianza original. Aunque obviamente eso depende de si ρ es mayor o menor a cero, obviamente. Pero en esencia lo que estamos haciendo es suponer un nivel de eficiencia de los estimadores que es falso. O sea, estamos suponiendo que los estimadores son mínimos cuadrados ordinarios, estamos suponiendo que se cumple el teorema de Gauss-Markov cuando sabemos que no se está cumpliendo en este caso, dado que no se está cumpliendo uno de los supuestos fundamentales para eficiencia, que es homocedasticidad y no correlación serial. O sea, fíjense que incluso con homocedasticidad no estamos alcanzando el nivel de eficiencia que nos garantiza mínimos cuadrados ordinarios. Muy bien, antes de pasar a cómo resolvemos ese problema, es importante hablar un poquito del tema de la bondad de ajuste que a mucha gente le interesa. Lo importante que hay que tener en cuenta en términos de bondad de ajuste es lo siguiente, que la existencia de correlación serial no afecta a la validez de R cuadrado como medida de bondad de ajuste. Obviamente, siempre que los datos sean estacionarios y débilmente dependientes. Si eso no es cierto, la descomposición, digamos, de varianza no es cierta. Entonces, sabemos que esto es el R cuadrado poblacional que nosotros estamos interesados en estimar con R cuadrado, que es el R cuadrado que es 1 menos sigma cuadrado U, dividido en sigma cuadrado de Y. Esto es lo que poblacionalmente estamos tratando de captar con R cuadrado, o por lo menos con R cuadrado ajustado. Si en cambio Y es integrado de orden 1, entonces ni R cuadrado ni R cuadrado barra son consistentes. Esto sí es integrado de orden 1. Porque ahora ρ cuadrado, ahora la varianza de esto que está acá, crece con t. ¿Ok? Eso lo podríamos demostrar, pero esto es como para que tengan idea de que si tenemos un proceso que no sea estacionario, o sea, porque esto integrado de orden 1, recuerden que esto significa que nos toca tomar la primera diferencia para lograr que sea débilmente dependiente. Entonces, claramente es un proceso no estacionario y no débilmente dependiente. Entonces, por ese lado, es que es fundamental considerar ese punto a la hora de querer utilizar R cuadrado o R cuadrado ajustado. Muy bien, ahora volvamos a esto, que la relación se da en la presencia de variables dependientes rezagadas. Pero consideremos el modelo más sencillo de todos que podemos pensar. Supongamos que este es el caso. Supongamos que consideramos un modelo donde Y es AR1. O sea, donde suponemos que, por ejemplo, que este beta 1 es menor a 1. O sea, este es el modelo que tenemos en mente, básicamente. Entonces, queremos regresar y pensamos que YT lo queremos regresar contra YT menos 1 más UT.
Y lo que estamos pensando básicamente es que se está cumpliendo este supuesto. Que si tomamos la esperanza de UT condicional en YT-1, eso me da 0. ¿Mm? Entonces, este modelo cumple con las condiciones para que los estimadores mínimos cuadrodinarios sean consistentes, siempre consistentes. Incluso si las UT están serialmente correlacionadas. Porque recuerden lo que acabamos de decir al principio, que el tema de tener errores serialmente correlacionados no me afecta la consistencia, me va a afectar la eficiencia. Este supuesto de media, pues condicional obviamente en el rezago, digamos que es el regresor que estoy utilizando, implica que UT y YT no están correlacionados. Eso es importante. Pero sí puede haber correlación obviamente entre UT y YT menos 2. Veamos cómo. Si podemos reescribir perfectamente el modelo que teníamos recién de esta forma. Básicamente estamos reordenando un poquito, estamos pasando el beta 0 al otro lado y el beta 1, YT-1 al otro lado. Fíjense que si yo rezago esta expresión, entonces perfectamente yo puedo tener acá UT-1 y acá tengo YT-2, menos 2. ¿Mm? Entonces, si yo quiero ver la covarianza entre UT y UT-1, o sea, básicamente voy a tomar esta expresión que está aquí y esta expresión que está aquí y la reemplazo. Entonces, básicamente yo hago ese reemplazo, utilizo propiedad de covarianzas, me queda esta expresión. Entonces yo puedo quedarme con esta expresión porque obviamente dado esto que yo supongo que es 0, dado este supuesto que estoy haciendo, entonces obviamente eso me está diciendo que esta expresión que está acá, eso es 0. Pero lo que no me garantiza esto es que esto tenga que ser 0. O sea, perfectamente puede ser que UT y YT-2 pueda ser 0. Entonces perfectamente puedo hacer eso. Entonces tenemos consistencia, pero las estimaciones de varianza en mínimos cuadrados ordinarios están equivocadas. Ese es el punto. Pero si tenemos problemas, si UT sigue un proceso AR1 estable. ¿Mm? ¿Por qué? Veamos ahora que supongamos que este es el caso. Que UT igual a ρ UT menos 1 más ET sigue ese proceso. O sea, básicamente que estamos suponiendo adicionalmente que es estable, o sea que el valor absoluto de ρ es menor a 1, y donde obviamente ET es ID con media 0 y varianza sigma cuadrado E. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si tomamos esto, condicional en UT menos 1 hasta igual que YT, esto es igual a 0. Entonces, si tomamos la covarianza entre YT y UT, o sea, básicamente voy a tomar esta expresión y la reemplazo aquí. Entonces tomo, o acá utilizo propiedades de covarianzas, me queda ρ, covarianza de YT, UT, más covarianza de YT, YT, YT. ¿Ok? Pero obviamente yo sé que esto que está acá, eso es 0. Entonces la única expresión que me va a quedar es esta que está acá. Y observemos lo siguiente, observemos que YT-1 es igual a esta expresión. Básicamente estamos tomando el modelo y estamos rezagándolo un periodo. Entonces, obviamente, dado que YT está dependiendo de UT-1, YT-1 depende de UT-1, obviamente esto que está acá no tiene por qué ser 0. Básicamente tiene que ser diferente a 0 dado la expresión que tenemos aquí. Entonces, esto sí hace que los estimadores mínimos cuadrados sean inconsistentes, ¿no? O sea, no lo vamos a probar, pero claramente si tenemos este problema, tenemos un tema de inconsistencia. Obviamente porque estamos mezclando, digamos, no solamente que Y sea AR1, sino que además UT es AR1. Entonces, cuando ya tenemos ambas cosas al mismo tiempo, entonces ahí sí ya tenemos un problema de inconsistencia en los estimadores. Entonces, ¿qué hacemos si UT sigue un proceso autorregresivo de orden 1? Entonces, partamos de que estamos suponiendo que además YT sigue un proceso autorregresivo de orden 1. Pero si además estamos suponiendo que UT sigue un proceso autorregresivo de orden 1, entonces directamente podemos reemplazar esta expresión de UT por esta expresión de UT más ET. Ahora bien, si esto es cierto, tranquilamente lo podemos resacar un periodo, algo típico, y simplemente reordenamos un poco esta expresión y tenemos UT-1 igual a YT-1 menos beta 0 menos beta 1 y YT-2. Si tomamos esta expresión y sencillamente la reemplazamos aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nos va a quedar esta expresión. Y fíjense qué significa esto, que si hacemos un poquito de álgebra, básicamente lo que estamos haciendo es
regresar YT en YT-1 y YT-2. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos tranquilamente replantear este modelo de la siguiente forma, donde básicamente esta expresión es igual a alfa 0, esta expresión que tengo acá es alfa 1 y esta expresión que tengo aquí, esto va a ser alfa 2. Y entonces, como la esperanza de ET condicional a YT-1, 2, 3, 4, 5 hasta el último periodo es igual a 0, puedo reescribir este modelo de la siguiente forma. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que YT sigue un modelo AR2, autorregresivo de orden 2, no de orden 1, de orden 2, porque tiene el segundo rezago acá. Entonces, lo que realmente nos interesa son los parámetros alfa J. Vamos a ver bajo qué condiciones es posible estimar este modelo en forma consistente más adelante. Pero lo importante es que se tienen que llevar de toda esta discusión, que es muy probable que en una de esas es que esa autocorrelación que podamos estar captando, en una de esas simplemente está señalando que tenemos un modelo mal especificado. O sea, básicamente que en vez de haber tenido que correr un modelo autorregresivo de orden 1, lo que deberíamos haber hecho es correr un modelo autorregresivo de orden 2. Entonces lo que toca hacer es hacer varias posibilidades, pero probar con diferentes posibilidades hasta estar seguro que en una de esas uno no tenga una posibilidad de un modelo mal especificado y que en realidad el origen de la correlación serial tenga que ver con eso. Bien, ahora antes que nada, ¿cómo probamos entonces la correlación serial? O sea, lo que vamos a probar acá concretamente es ver si los errores UT siguen un proceso autorregresivo de orden 1. Si las XJ, es decir, los regresores que estamos utilizando son estrictamente exógenos, entonces yo estoy seguro que este es el caso. ¿Ok? Y además vamos a suponer esto. Vamos a suponer que efectivamente UT sigue un proceso de orden AR1, un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces, si ese es el caso, además, este ET, estoy suponiendo que ET condicional a UT menos 1, 2, 3 hasta el último periodo, eso es 0. Y además, estoy suponiendo que la varianza de ET, eso es igual a una constante. Y la hipótesis nula es, obviamente, de que esto es 0. Si esto es 0, entonces básicamente UT es igual a ET, que es precisamente lo que siempre queremos. Siempre queremos que UT tenga media condicional 0 y varianza constante. Acá lo que estamos suponiendo, lo que queremos verificar es si ese es el caso o no, obviamente. Si observásemos, obviamente, UT, correríamos la regresión a través del origen, porque fíjense que acá no hay intercepto, y en UT-1 y utilizamos el estadístico T para probar eso. Obviamente no tenemos UT, obvio, digamos, entonces lo reemplazamos por los residuos de la regresión de YT en los regresores. ¿Ok? UT sombrero. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba de autorregresiva de orden 1? Suponiendo, como siempre, que los regresores son estrictamente exógenos. Lo que hacemos es correr la regresión de YT en los regresores y guardamos los residuos. Regresamos estos residuos en el periodo T con su rezago, con o sin intercepto, eso no interesa, digamos. Y obtenemos el estadístico T para rho sombrero, no rho, sino rho sombrero. ¿Mm? Y realizamos la prueba T para rho sombrero. Pero veamos, hagamos un par de observaciones respecto de esta prueba que estamos haciendo. Esta prueba nos sirve si no hay correlación entre UT y UT-1. Pero sí puede haber correlación entre UT y UT-2. Se puede hacer, obviamente, esta prueba también robusta heterocedasticidad utilizando errores robusta heterocedasticidad. Eso no es muy difícil. O sea, sencillamente hacemos esta regresión y corremos la regresión con coma robust. Es muy sencillo. Aquí no hay problema, obviamente, respecto a lo que hemos discutido en otro momento, en utilizar la prueba T, porque lo que estamos interesados es en probar si ρ es exactamente igual a 0. No en probar si ρ es igual a 1. O sea, no estamos tratando de probar de que el proceso sea una camineta aleatoria, sino que lo que estamos queriendo ver es si ρ es 0 o no es 0. Punto. Por eso podemos utilizar la prueba T sin ningún problema. Hay otra prueba muy famosa, que se llama Durbin-Watson, que también sirve para detectar errores autorregresivos de orden 1 y se basa en el estadístico que se denomina estadístico de Durbin-Watson. ¿Cómo es ese estadístico? Un poquito diferente.
Digamos, el Durbin-Watson es básicamente la sumatoria desde 2 hasta t mayúscula de la diferencia entre ut sombrero menos ut menos 1, eso elevado al cuadrado, dividido en la suma de los residuos al cuadrado. Si uno hace un poquito de álgebra y unas ciertas aproximaciones, tranquilamente esto nos da igual a 2, 1 menos ρ, que este es el ρ que está surgiendo de la regresión de ut sombrero en ut menos 1. Este es el ρ sombrero que estamos calculando. Obviamente, como se describimos antes. La prueba T descrita antes y este estadístico tenderán a proveer la misma respuesta. Entonces, se aprende en la prueba T anterior y esta prueba es más o menos lo mismo. Pero esta es muy conocida, entonces toca discutirla un poco. O sea, podemos derivar la distribución de este estadístico, que no es un estadístico muy común, ¿ok? Toca derivarla, no es como las T o las F o la phi cuadrado, sino que toca derivar de la distribución exacta de este estadístico, ¿ya? Pero el problema de que este estadístico es condicional a todos los supuestos del modelo lineal clásico, ¿m? Que incluye obviamente que los regresores sean estrictamente exógenos y además te depende del tamaño de muestra, el número de regresores y si la regresión tiene o no intercepto. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar a la hora de tener que derivar la distribución de Durbin-Watson. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se computa el estadístico de Durbin-Watson suponiendo que la hipótesis alternativa no es que ρ sea diferente a cero, sino que ρ es mayor a cero. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si ρ sombrero es aproximadamente cero, eso implica que Durbin-Watson es aproximadamente 2, dado cómo está construido el estadístico, ¿no? Si obviamente esto se aproxima a cero, entonces obviamente el Durbin-Watson se aproxima a 2. ¿Ok? Y obviamente si es exactamente a cero, eso implica que justo es menor a 2. Yo sé que no es muy obvio, pero eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la práctica? En general vamos a estar buscando un Durbin-Watson lo suficientemente debajo de 2. ¿Ok? Tenemos que estar muy por debajo de 2. Obviamente ya se van dando cuenta, digamos, que uno de los primeros problemas que tiene es que no es fácil obtener esa distribución de Durbin-Watson bajo la hipótesis nula. O sea, en cambio, pues, de la prueba T es muy fácil, siempre tenemos a mano la distribución desde la T. Entonces se comparan dos valores de la distribución T. ¿Ok? Si Durbin-Watson es menor, el valor que estamos obteniendo es por debajo de DL, ¿ok? Entonces rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa que es esta. Si hay algún valor superior de esta distribución, digamos, de Durbin-Watson, por eso es que no lo puedo mostrar, sino que son valores umbrales que uno considera en la práctica, de L o de U. Este es el lower bound y este es el upper bound. Entonces rechazamos en este caso, esa es la idea, que estamos buscando un Durbin-Watson suficientemente por debajo de 2, y este es un umbral superior por arriba del cual entonces no rechazamos la hipótesis nula. El problema también, obviamente, que si tenemos justo que el Durbin-Watson que estamos calculando está entre estos dos umbrales, entonces la prueba es inconclusa. Obviamente, como se darán cuenta, esto tiene sus inconvenientes, digamos. Cuando uno compara la prueba de Durbin-Watson con la prueba T, digamos, tiene ciertas ventajas, está bien, que se puede derivar la distribución exacta de este estadístico de prueba, mientras que en cambio las pruebas T tienden a ser solamente distribuciones aproximadas. Pero las desventajas son bastante claras. Primero y principal necesita todos los supuestos mínimos del modelo lineal clásico, ¿okay? Que incluye, por ejemplo, la distribución normal de los errores del término de error. En cambio, la prueba T se puede hacer robusto de estereostasticidad y no necesita normalidad de los errores. Entonces, tiene sus serias ventajas la prueba T. ¿Okay? Y además, la Durbin-Watson puede tener resultados inconclusos. Entonces, cosa que no nos pasa con la prueba T. Entonces, en general es más práctico hacer la prueba T antes que la Durbin-Watson, pero la Durbin-Watson tiende a ser calculada en forma rutinaria por muchos paquetes estadísticos, entonces toca mencionarlo. Entonces, vamos a probar que, por ejemplo, ahora que los errores UT son autorregresivos de orden 1, pero con regresores que no sean estrictamente exógenos.
O sea, si los regresores no son estrictamente exógenos, las pruebas T y Dublin-Watson son inválidas, o sea, no sirven. Ninguna de las dos. Pero por eso hay que discutir este punto. El caso más obvio en donde se tienen regresores que no son estrictamente exógenos es si un rezago de TT está entre los regresores. Entonces, obviamente, por lo que estoy discutiendo anteriormente, YT tiene que estar correlacionado con UT-1. Entonces ya desde el principio ya evidentemente no puede ser estrictamente exógeno. Pero ¿cuál va a ser el procedimiento de prueba? No es súper difícil la diferencia. Lo que hacemos es correr mínimos cuadrados ordinarios en todos los regresores, donde obviamente entre los regresores puede haber rezago de la variable dependiente, y obtenemos los residuos de esta regresión, ¿no es cierto? Y lo que hacemos en la segunda parte es correr estos residuos, los corremos contra todos los regresores y además el rezago, ¿ok? De los residuos, ¿ok? Y ahí obtenemos de nuevo el coeficiente rho sombrero, ¿ok? Que se obtiene de este regresor, ¿m? Y su estadístico T, ¿m? O sea, T rho sombrero. Y se utiliza T rho sombrero para hacer la prueba. Y listo. Hagamos un par de observaciones. Esta regresión en el paso 2 incluye intercepto siempre. O sea, no es así sin intercepto como vimos recién, sino que sí o sí tiene que ir con intercepto. Y se puede agregar cualquier número de rezago, como mencioné recién, en la regresión del paso 1. Entonces no hay ningún problema con tener YT-1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en la primera regresión. La regresión del paso 2, esta que está acá, se puede hacer robusta heterocedasticidad utilizando errores robustos en esta regresión. ¿Okay? Entonces no hay ningún inconveniente. Perfectamente, si sospechamos que puede haber un problema de heterocedasticidad, simplemente hacemos esta regresión, coma robust y listo. Veamos ahora cómo funciona esto en Stata con esta base de datos. Muy bien. Entonces, en este caso lo que queremos hacer es tratar de estudiar cuál es el efecto del salario mínimo en el empleo en Puerto Rico. Entonces, veamos cuáles son las diferentes variables que tenemos a mano. Entonces, estas son las variables que tenemos. Observemos que el primero es el número de gente empleada sobre la población. Esto es para tener una idea del total de empleo, de la tasa de empleo que tiene el país. Este es la relación que tiene el salario mínimo con el salario promedio del país, de nuevo. Este es el crecimiento del PIB de Puerto Rico, ¿ok? Y este es el crecimiento del PIB de Estados Unidos, porque precisamente hay una alta correlación entre el crecimiento del PIB de Estados Unidos y el crecimiento del PIB de Puerto Rico, y la idea es que el crecimiento de Estados Unidos también afecta el empleo en Puerto Rico. Y adicionalmente tenemos la variable de tendencia, que está dada por esta variable T, para que sea sencillo. Adicionalmente, lo que vamos a hacer, en vez de utilizar estas variables en sus niveles, para que el modelo sea más interesante, digamos, lo vamos a tomar todos en sus logaritmos. O sea, vamos a tomar logaritmo, logaritmo, logaritmo. Entonces, esto es básicamente el logaritmo de todas estas variables. Para que podamos hacer las interpretaciones de las betas directamente como elasticidades, que eso puede ser mucho más interesante de leer en términos de sus magnitudes. Antes de hacer la regresión, lo que deberíamos hacer, precisamente para utilizar los operadores de rezago, digamos en Stata, lo que tenemos que hacer es configurar a Stata y decirle que es una variable en series de tiempo. Entonces lo que le decimos tsset, time series set, y le estamos diciendo time series set t. Lo que le estamos diciendo es que la variable de tiempo es la variable t, que ya entiende que va de 1 a 38. Lo que dice el delta es una unidad. También podríamos configurarlo para que sea por año o por el periodo que queramos, pero en este caso con esto es suficiente. Entonces lo que hacemos es regresar, por ejemplo, la tasa del logaritmo de empleo, de la tasa de empleo, el logaritmo de la relación del salario mínimo respecto al salario promedio, el logaritmo del crecimiento del PIB en Puerto Rico,
y el logaritmo del PIB de Estados Unidos, y le vamos a agregar t simplemente para incorporar cualquier tendencia que pueda tener la serie. Muy bien, perfecto, corre la regresión sin ningún problema, no hay inconvenientes, pero la duda que nos queda es sobre si esto puede sufrir algún grado de correlación serial. Entonces, lo que sabemos es que lo que deberíamos hacer es correr los residuos de esta regresión en su rezago con los controles, que estamos suponiendo que los regresores no son estrictamente exógenos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le movemos predict, le ponemos uhat, residuos. ¿Okay? Entonces, en esta variable nos está guardando los residuos y por eso le tenemos que poner esta opción. Una vez que hacemos eso, le ponemos reg, le ponemos uhat, ¿cierto? Es la misma regresión que antes, o sea, vamos a correrlo así. Reg, uhat. Tiene todos los mismos controles, observen, pero lo que vamos a agregar acá al final es el rezago de uhat. Esa es la idea. ¿Ok? Hacemos esto. Entonces fíjense que estamos regresando uhat contra todos los controles aquí, pero lo que realmente nos interesa es el coeficiente que tiene aquí. Y observen de que es un coeficiente que está bastante alto, y no conforme con eso, este t es bastante alto y da altamente significativo. O sea que esta estimación puntual para el rezago de uhat sí da altamente significativo, lo cual es una fuerte señal de que los errores son autorregresivos de orden 1 en la primera regresión. Por lo tanto, todas estas inferencias que pudiésemos haber hecho, evidentemente son equivocadas porque este modelo está suponiendo el cumplimiento de homocedasticidad y no correlación serial, y esta prueba nos está indicando que efectivamente hay evidencia clara de un problema de correlación serial y tenemos que ver cómo lidiar con ese problema. Por supuesto que no necesariamente necesitamos suponer que UT es únicamente autorregresivo de orden 1. Podemos suponer que tiene mayores grados de autocorrelación y además suponer que los regresores no son estrictamente exógenos. Entonces, supongamos, por ejemplo, ahora que suponemos que los errores en vez de ser AR1 son AR2. Muy bien, básicamente lo que estamos diciendo es de que UT, en vez de depender únicamente de UT-1, también depende de UT-2. Entonces lo que queremos probar es básicamente si ρ1 y ρ2 son ambos 0. Entonces claramente, dado que tenemos dos parámetros ahí que probar, lo que estamos diciendo es que lo que deberíamos hacer es correr la regresión, ¿okay?, de mínimos cuadrados ordinario, como siempre. Obtenemos los residuos, ¿okay?, y lo que vamos a hacer es regresar esto en todos los controles y regresamos obviamente no tan solo en t-1, sino además en t-2. Y lo que hacemos es, obviamente, en vez de una prueba t, una prueba f, de significancia conjunta para las estimaciones puntuales para estos dos regresores. Obviamente se rechaza H0, concluimos obviamente que los errores están serialmente correlacionados. Esta misma prueba se puede generalizar para cualquier grado de autocorrelación, ¿ok? O sea, lo único que tenemos que hacer es agregar los regresores en el paso 2, porque estamos suponiendo que estos no son estrictamente exógenos. Eso es todo lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Pero perfectamente podemos en ese paso 2 agregar UT, no UT, sino los residuos en T-2, puede ser T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, o sea, podemos ir probando con diferentes niveles de autocorrelación que querramos. Entonces, y obviamente podemos hacer esa prueba utilizando errores robustos de heterocedasticidad en el paso 2. Y en el paso F, o sea, F, también se puede utilizar el estadístico LM, ¿ok? También se puede utilizar el estadístico LM en vez del estadístico F si uno no confía en el estadístico F. ¿Ok? Se puede hacer perfectamente este estadístico LM. ¿Ok?
Que lo que sabemos es que este R cuadrado U sombrero, el R cuadrado de la regresión del paso 2, no del paso 1. O sea, podemos utilizar este estadístico LM. Y sabemos que el LM se distribuye en forma asintótica como phi cuadrado con Q grados de libertad. Cuando se hace esa prueba, cuando estamos utilizando altos grados de autocorrelación y estamos utilizando, fíjense que este Q está apareciendo aquí, que en la prueba LM, esa prueba se llama prueba de Freuch-Godfrey para errores autorregresivos de orden Q. Entonces, uno puede hacer la prueba F o hacer la prueba LM. Cuando uno hace la prueba LM, eso se llama prueba de Freuch-Godfrey para un proceso autorregresivo de orden Q. Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, de nuevo, con esta misma base de datos de los salarios mínimos en el empleo en Puerto Rico. Entonces, continuando con este mismo ejemplo que hicimos recién, supongamos que en vez de hacer autorregresivo de orden 1, queremos ver si hay una evidencia de autorregresivo de orden 2. Entonces, para eso, en vez de L, le ponemos L2 U hat, por ejemplo. Entonces, fijémonos que acá nos está diciendo que el estadístico, digamos, para L1, o sea, el primer rezago, es estadísticamente significativo, pero para el estadístico L2 es estadísticamente no significativo. Pero lo que tenemos que hacer, como nosotros sabemos, es hacer una prueba de significancia conjunta de ambos. Entonces veamos, L2 U hat, y evidentemente hay evidencia de que también puede ser estadísticamente significativo a un nivel de autorregresivo de orden 2. Y también podemos generalizar esta misma prueba para diferentes niveles de autocorrelación. Supongamos que pongamos L3, lo podemos exagerar y vamos hasta L4, por ejemplo. El cuarto rezago. Entonces fíjense que el primero sigue siendo muy individualmente estadísticamente significativo y los otros no significativos, pero lo que tenemos que hacer de nuevo es el test de significancia conjunta de todos. Y hay evidencia, quizás marginal, de que efectivamente hay de que el término de error es autorregresivo de orden 4. Supongan que ustedes dicen, bueno, pero lo que a mí me interesa es verificar que esto sea, que quiero utilizar la otra prueba. Esta es la prueba F, digamos, y supongan ustedes que dicen, no, yo quiero utilizar la prueba de Brauch-Godfrey. Entonces se puede hacer perfectamente. Lo que nos toca hacer para eso es directamente correr la regresión inicial. Esta era la regresión inicial, recuerden. E inmediatamente después de hacer esa regresión inicial, queremos hacer la prueba de Godfrey. Para hacer eso utilizamos el siguiente comando, est.at, le ponemos bGodfrey, para que nos calcule el estadístico. Lo que le tenemos que decir sí es en qué rezago. Supongamos que lo hacemos a rezago 4, como hicimos en la última prueba. Se puede, ¿ok? Fíjense que nos da el valor del phi cuadrado, porque sabemos que esta prueba de LM tiende a la phi cuadrado. Estamos probando a 4 rezagos y nos da un bivalio, entonces nos está diciendo que hay evidencia, no hay evidencia de que haya correlación serial, o sea, no se puede rechazar la hipótesis nula de no correlación serial. Fíjense que el pi-value, en cambio, del F es un poco más bajo que este, nos da evidencia marginalmente significativa a favor de rechazar la hipótesis nula de no correlación serial. Entonces la duda que le queda a uno es en cuál de los dos estadísticos deberíamos confiar. Bueno, tenemos 34 observaciones, que no es un número de observaciones muy alto, digamos. Entonces, y recuerden que esta prueba, digamos, tiene argumentación asintótica, digamos, en donde este estadístico LM tiende, cuando n tiende a infinito, tiene una phi cuadrado, pero eso es si n tiende a infinito, y 34 evidentemente es una muestra muy pequeña,
Entonces, quizás le podamos confiar un poquito más en la prueba F antes que en la prueba LM. Quizás la prueba LM sea mucho mejor utilizarla en muestras grandes antes que en estas muestras tan pequeñas, dado que tiene una argumentación de tipo asintótica. Muy bien, suponiendo que ya hemos obtenido evidencia de que hay un problema de correlación serial, veamos cómo podemos corregirla, digamos, y vamos a comenzar con el caso de que los regresores sean estrictamente exógenos. O sea, vemos el caso, por ejemplo, cuando no son estrictamente exógenos, eso es cuando no tenemos rezagos de YT entre los regresores. ¿Ok? Suponemos que solo tenemos el problema de correlación serial, digamos, para la sencillez de la discusión. Vamos a suponer entonces que todos los otros supuestos de Gauss-Markov sí se están cumpliendo. Entonces supondremos, por ejemplo, para ser específicos, digamos, que UT sigue un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la prueba que hicimos anteriormente, lo que tenemos es evidencia muy fuerte de que este es el caso, entonces ese es el caso que vamos a estar tratando de corregir. Entonces lo que vamos a suponer es que el término de error depende, en UT depende UT menos 1 y acá está el ρ más ET, donde ET son variables aleatorias de nuevo y ID con media 0 y varianza sigma cuadrado E. Entonces, ¿qué tenemos? Que si ese es el caso y sabemos por el proceso de autorregresivo de orden 1 de que la varianza de UT condicional a todas las X va a ser igual a sigma cuadrado E dividido en 1 menos ρ cuadrado. Tomamos el caso de la regresión simple. Supongamos que tenemos un caso de la regresión simple y detectamos que efectivamente el término de error sigue un proceso autorregresivo de orden 1. Entonces lo que tenemos que hacer, queremos hacer, es transformar esta última regresión para eliminar la correlación serial de UT. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Tenemos lo siguiente, tenemos entonces que podemos rezagar ese modelo sencillo de YT, lo podemos rezagar un periodo, entonces tenemos YT menos 1, beta 0, beta 1, XT menos 1, UT menos 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir, por ejemplo, podemos escribir YT menos ρ de YT menos 1, y acá lo que hacemos es reemplazar por el modelo de regresión que tenemos, y acá reemplazamos también por este modelo de regresión que tenemos en mente. Si hacemos eso y reordenamos un poco estos términos, nos queda esta expresión. Entonces, al final del día me queda, fíjense, 1 menos ρ, beta 0, más beta 1, xt, menos ρ, xt menos 1, más et. O sea, toda esta expresión yo la estoy denominando como et, precisamente porque yo estoy suponiendo que ut es autorregresivo de orden 1. O sea, lo que estoy haciendo es esta ET, la estoy reescribiendo como UT menos ρ, UT menos 1. Entonces, ¿qué podemos reescribir? Como de esta siguiente forma, ¿no es cierto? Básicamente lo que estamos haciendo es reescribiendo esto como esta notación, o sea, YT moño, y a esta expresión de XT lo estoy poniendo como XT moño. Entonces me queda, estoy reescribiendo el modelo de esta forma, dado que estoy suponiendo que precisamente UT sigue un modelo autorregresivo de orden 1. Esto que se está haciendo acá se llama cuasi diferenciar los datos. Cuasi diferenciar los datos. Sería diferenciado o tomar la primera diferencia si ρ fuese exactamente 1. Pero acá lo que estamos haciendo es cuasi diferenciar los datos. Como ET no sufre de correlación serial, dado el supuesto que estamos haciendo del proceso autorregresivo de orden 1, entonces esta última ecuación cumple con todos los supuestos de Gauss-Markov. Suponiendo que conocemos ρ, el problema es que no podemos simplemente correr esto en esto, ¿ok? Ya que en la transformación perdemos el primer dato en el primer periodo. Pero sí podemos escribir lo siguiente, podemos escribir el modelo para el primer periodo, que es este, ¿no es cierto? Como UT no está correlacionado con ET, entonces podemos sumar Y1 a la ecuación cuasi diferencial y seguir teniendo errores no correlacionados.
El único problema que tenemos que tratamos de corregir ahora es lo siguiente, que se puede verificar que dado que estamos suponiendo que el modelo que UT es un modelo autorregresivo de orden 1, que esto es cierto. Pero si esto es cierto, entonces, dado lo que está acá, si esto es cierto, esta varianza, ¿ok? Dado que esto es el denominador y este denominador que es mayor a 1, dado que esto es menor a 1, entonces esta varianza es mayor a esta varianza que es la varianza de t, que es el término de error que estoy queriendo realmente utilizar. O sea, lo que realmente el término de error que quiero utilizar es ET, no UT. ¿Mm? Entonces, eso me genera un problemita. Ahí tengo un término de error acá, U1, y otro término de error ET, que tienen diferentes varianzas. Entonces, para que el error U1 y ET tengan la misma varianza, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos transformar un poco, ¿ok? Esa expresión para el primer periodo, que es el que perderíamos si no, y retransformar un poquito sencillamente la ecuación. Básicamente lo que hacemos acá es distribuir en estos términos y directamente estamos reescribiendo el primer periodo de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Estamos utilizando para todos los periodos, desde el do hasta el último periodo que tengamos, esta expresión, mientras que para la primera expresión estamos utilizando esta expresión. Este es para el primer periodo, este es para los demás periodos que tengamos. Para hacer estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios de beta 0 y beta 1, hacemos ambas cosas al mismo tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Estos estimadores van a ser los mejores estimadores lineales y sesgados, dado que los supuestos de Gauss-Markov son válidos. Pero UT siendo autorregresivo de orden 1. ¿Ok? Eso que estoy haciendo acá, eso es un ejemplo que se denomina mínimos cuadrados generalizados o Generalized Least Squares, GLS. ¿Ok? Entonces lo vamos a denotar a veces MCG, pero en general en la literatura en inglés ustedes lo van a encontrar como GLS. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de estos estimadores respecto de los mínimos cuadrados ordinarios? O sea, la idea es que son iguales a los mínimos cuadrados ordinarios, pero la idea es que estos tipos de estimadores permiten que haya heterocedasticidad y o correlación serial. Por eso se llaman generalizados, porque es para un caso más general de casos en donde no estoy suponiendo que hay homocelasticidad y correlación serial, sino que estoy suponiendo que hay una posibilidad de heterocelasticidad o correlación serial y sin embargo soy capaz de obtener los mejores estimadores lineales insesgados. Ese es el tema, digamos. Eso es lo que estoy queriendo hacer y por eso se llaman así. ¿Ok? ¿Y por qué lo estoy queriendo hacer así? Porque sencillamente una vez que ya tengo esos estimadores, los estadísticos T y F pueden ser utilizados y de la misma forma que siempre, dado que estos estimadores lo que hacen es corregir precisamente por heterocedasticidad y correlación serial. Con más regresores tenemos algo muy parecido. Básicamente, lo que vamos a hacer es hacer la transformación, o sea, esa cuasi diferenciación para los periodos T hasta el último, 2 hasta el último periodo, y el primer periodo se reescribe de esta forma. Con, obviamente, cada uno de los regresores escrito de esta forma. Ahora bien, para hacer la transformación anterior, o sea, lo que necesitamos es ρ. ¿Ok? Eso es lo que debería ser bastante claro, que necesitábamos ρ. Lo que sucede es que a ese ρ lo desconocemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de estimar ρ. ¿Ok? Para estimar ρ, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es correr la regresión de YT en los regresores y guardamos esos residuos. A vez que guardamos esos residuos, regresamos UT sombrero en UT-1. O sea, estamos estimando el modelo AR1. Estamos suponiendo, recuerden, que el término de error es AR1. Entonces tiene todo el sentido del mundo hacer esto. ¿Okay? Y obtenemos el estimador de ρ. Y obviamente con ρ regresamos por mínimos cuadrados ordinarios el modelo obviamente cuasi diferenciado, donde obviamente este error es el que nosotros estamos estimando que va a ser el ET, un estimador del ET. Y obviamente estamos suponiendo que xt en 0 es 1 menos, menos ρ. ¿Okay?
Y obviamente en el primer periodo vamos a hacer esta transformación, que es este para el primer periodo. ¿Ok? Entonces los estimadores, ¿ok? Donde uno está haciendo esto, que resultan de todo este procedimiento que estamos haciendo, se llaman mínimos cuadrados generalizados alcanzables. Alcanzables básicamente porque lo que estamos haciendo en este caso no es utilizar ρ, sino ρ sombrero. Por eso esto le dicen feasible generalized least square. Porque en realidad el generalizado es el teórico, pero el que efectivamente uno termina utilizando en la realidad es alcanzable porque uno lo está utilizando ro sombrero entonces en vez de ro. Entonces, en este caso, los errores estándar, los estadísticos T de la última regresión, ahí sí son estos asintóticamente válidos. Como usamos ρ sombrero en vez de ρ, entonces los estimadores mínimos cuadrados generalizados alcanzables están sesgados. Siempre van a estar sesgados, pero son consistentes. ¿Ok? Obviamente, consistentes siempre que, las series que estemos utilizando sean débilmente dependientes. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que les está diciendo esto? Y este es el gran problema de hacer cosas con series de tiempo. Que entonces lo que nos está diciendo esto, dado toda esta discusión, que lo importante es tratar de tener siempre hacer todo esto si tenemos series largas, o sea, series con T grandes. No podemos hacer series cortitas, digamos, como los datos anteriores, digamos, de Puerto Rico, en donde T es 38, no es la mejor idea. Lo ideal es que tengamos 200 periodos, 300 periodos, 500 periodos, la máxima cantidad de periodos posible, cosa de que si hay un problema de sesgo sea lo más pequeño posible, porque sabemos que tenemos estimadores consistentes pero sesgados. Entonces, los estimadores mínimos cuadrados generalizados son más eficientes que mínimos cuadrados ordinarios si los errores son AR1. ¿Okay? Esta corrección se puede generalizar a cualquier grado de autocorrelación, ¿no? Pero no vamos a ver la fórmula porque es bastante pesado, digamos. Si el que esté interesado puede ir al libro de Wooldridge y leerlas, digamos, a las fórmulas, pero vamos a ver que operativamente no es muy, muy, muy difícil de generalizar. Esta estimación de mínimos cuadrados generalizado alcanzable tiene ciertos nombres, tiene dos nombres posibles. Uno de los nombres es Cochrane-Orcutt, estimador de Cochrane-Orcutt, que es lo mismo que hicimos recién, pero en vez de hacer esa corrección, por ejemplo, en el primer periodo, directamente la primera observación la omitimos y procedemos igual. O sea, lo que sencillamente no hacemos esa corrección del primer periodo, sino que directamente la descartamos esa observación y procedemos. Ese es Cochrane-Orcutt. Price-Wisten es exactamente lo que acabamos de mostrar. O sea, si hacemos toda esa corrección en el primer periodo y demás, ese estimador de mínimos cuadrados generalizado alcanzable se llama Price-Wisten. Price-Wisten. Cuando se hacen cortas, ¿ok? Entonces puede haber una gran diferencia entre estas dos cosas, obviamente porque estamos tirando un periodo. Pero en general, si la serie es muy corta, por lo que acabamos de discutir, en general no es tan buena idea hacer estos estimadores porque sabemos que pueden llegar a ser muy sesgados. Pero claramente, si hacemos de todas formas las estimaciones, estas dos estimaciones van a ser muy diferentes si es que estamos tirando, porque la diferencia que hay entre las dos estimaciones es que estamos directamente descartando tan solo una observación de la serie. Obviamente, si la serie es muy corta, tirar una observación es algo muy serio. En cambio, si la serie es muy larga, tirar una observación no es algo tan serio. En la práctica, lo que se hace es directamente correr esta estimación en forma iterativa. ¿Eso qué significa en forma iterativa? Muy sencillo. Se corren los pasos 1 a 3, se obtienen los residuos del último paso. Y en ese último paso se vuelven a repetir, se obtienen nuevos residuos haciendo los pasos 1 a 3. Y se itera una y otra vez, hasta que ρ, a esa estimación de ρ que se está haciendo cada vez que uno hace todos estos ciclos, casi no cambia. O sea, la idea es que básicamente ρ se mantenga constante, porque la idea es que al repetir esto muchas veces, la idea es que uno está obteniendo un estimador más consistente de ρ. Pero claro, eso depende del tipo de datos, o sea, qué tanto agregue a eso es discutible y depende de los datos. La propiedad estadística de los estimadores no cambian. Lo que hace la gente hace esto porque precisamente hoy en día las computadoras permiten hacer esto en forma más intensiva. Entonces hay quizás un poquito más de confianza en la estimación de ρ si uno está repitiendo una y otra vez en las estimaciones. Pero las propiedades estadísticas no han cambiado en ningún caso.
Vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona este método utilizando esta base de datos varium.dta. Bien, ¿de qué se trata esta base de datos? Esta es una base de datos sobre un químico que se llama cloruro de bario o barium chloride, que se utiliza en la industria. Los productores de barium en Estados Unidos en los 80 hicieron un juicio en el que se quejaban de que China estaba vendiendo el producto por debajo de su costo. Eso en economía se conoce como dumping. Entonces los fabricantes de estadounidenses ganaron el juicio y se redujeron las importaciones chinas de cloruro de bario o barium. ¿Ok? Entonces la idea que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo las importaciones de barium se comportaron antes y después de este juicio que le hicieron. Entonces veamos las diferentes variables que tenemos. Tenemos T, CH importaciones de cloruro, CH imp. Vamos a ver todas estas variables que tenemos acá. Son las variables que vamos a utilizar para la regresión. Obviamente lo primero que necesitamos es tener a mano la variable de tendencia, la variable de tiempo. Esa es la que siempre necesitamos. Acá lo que tenemos son las importaciones de China de barium chloride, del barium que nos interesa. Entonces esta va a ser la variable que va a ser nuestro interés. Lo que queremos además es regresarlo en un índice de producción química. Esto es la producción de gasolina. Esta es la tasa de cambio, digamos, que hay de Estados Unidos con China. Y esto son binarias. ¿Ok? Entonces queremos ver cómo se comportaron las importaciones antes y después del juicio. Entonces fíjense que esto es igual a 1 para los 6 meses antes de iniciar el juicio. Esto es después de iniciar el juicio y esto es después de la decisión del juicio. Entonces son 3 periodos diferentes. Entonces lo que queremos ver es ver cómo se comporta esto. Lo que vamos a hacer es básicamente correr esta variable, obviamente, ref, y la que nos interesa es ver cómo se comportaban las importaciones chinas. Lo que vamos a hacer es tomarle el logaritmo con L, todo en logaritmos, para que sea más interesante. Y además los coeficientes sean más fáciles de leer e interpretar. Entonces hacemos esto, con excepción, obviamente no le tomamos los logaritmos a las binarias, no tiene mucho sentido. Entonces hacemos esto, entonces corremos esto y una vez que hacemos esto, vamos a guardarlo por un momento, stop, estos resultados. Lo que vamos a hacer es configurarle en la serie de tiempo, le ponemos T. Digamos, ahora bien, lo que tenemos miedo es que en una de esas esta regresión sufra de correlación serial y lo que queremos hacer es corregir por esa correlación serial. Bueno, no hay ningún problema. Lo que hacemos es corregir, por ejemplo, una correlación de Price-Winston. Entonces, para hacer eso es muy sencillo. Hacemos una price. En vez de reg, acá le ponemos price. ¿Ok? Vuelve a correr. Fíjense que acá lo que está haciendo es iterar, haciendo los pasos que describimos recién. Y fíjense que va obteniendo raw. En la primera regresión no hay un raw, porque no está calculado siquiera el raw. Pero en base a esa primera regresión calcula el raw. Vuelve a hacer los primeros pasos que están descritos en la presentación y vuelve a correrlo hasta que el raw, a medida que va iterando, va obteniendo básicamente el mismo raw. Entonces, en este momento, esta se detiene. Entonces, fíjense que acá está haciendo la estimación de Price-Winston, suponiendo que los errores son autoregresivos de orden 1, y fíjense que dice que hace estimaciones iteradas. Y hace la misma corrección, hace la estimación de Price-Winston. Y obviamente hasta hace, fíjense, lo estadístico de Durbin-Watts. Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense, da los coeficientes, todas las mismas variables que antes. La única diferencia es que está corrigiendo por la correlación serial, suponiendo obviamente que los errores son autorregresivos de orden 1. Entonces guardemos esto, es stop,
Price Winston. Entonces lo que queremos hacer es ver cómo se compara eso, porque compararlo así es medio pesado. Entonces hagamos el stub y hagamos MCO, Price Winston, y vamos a hacer using reg1.csv y le pongamos el resto de las opciones, no gaps, SE, vamos a poner B3, SE3 para que nos ponga solamente 3 decimales, start, ponemos acá 01, 005, 001. Y le ponemos que queremos que nos muestre el row. Entonces para eso le ponemos scalars, row, le ponemos R cuadrado y le ponemos que queremos que al último nos ponga las observaciones. Observaciones al último, replace. Hacemos eso, veamos qué nos da, para que podamos comparar a las dos estimaciones. Entonces la primera estimación es por mínimos cuadrados ordinarios. Esta es por mínimos cuadrados ordinarios, esta es por Price Winston. La estimación de Price Winston, fíjense que acá precisamente por eso es interesante ponerle el RO. Me está diciendo que el RO que se utilizó en ese Price Winston es 0.293. Entonces, los errores estándar son mucho más altos que los de mínimos cuadrados ordinarios. Eso es lo primero que deberían darse cuenta. ¿Ok? O sea, pero lo que estábamos suponiendo es que en una de esas mínimos cuadrados ordinarios, estos errores estándar están mal calculados. Están suponiendo que esto es mucho más eficiente de lo que realmente debería ser. Que en realidad más o menos hay cierta evidencia con este error de que efectivamente ese es el caso. Que al hacer la corrección considerando la correlación serial, evidentemente deberíamos haber obtenido unos errores estándar más altos debido a el problema de correlación serial que estamos haciendo. ¿Ok? Y además, fíjense que hay que tener un poquito de cuidado al estudiar un poco el R cuadrado, porque obviamente este está utilizando los datos originales, mientras que estos datos están cuasi diferenciados. Entonces no es lo más correcto comparar estos dos R cuadrado, porque básicamente lo que están haciendo es cambiar la variable dependiente. Y al mismo tiempo, fíjense que los coeficientes están cambiando y eso no debería ser sorprendente, porque fíjense que lo que estamos haciendo no es solamente ajustar los errores estándar, sino que recuerden que estamos cuasi diferenciando las variables. Por lo tanto, no es que necesariamente las estimaciones puntuales tienen que ser las mismas, porque tanto las variables dependientes como las independientes están cambiando, digamos, al hacer la cuasi diferenciación. Entonces no tienen las estimaciones puntuales por qué ser iguales. Lo que sí puede ser interesante, y eso es lo que queremos hacer, es ver cuál de las dos nos está dando mejores estimaciones. Si consideramos que efectivamente esta estimación está corrigiendo los problemas de correlación serial, digamos, es muy probable que podamos confiar mucho más en las inferencias que obtengamos de esta segunda estimación que las que podamos obtener en función de esta otra. Por supuesto que después de toda esta discusión, a uno le queda la sensación de que mínimos cuadrados generalizados alcanzables parece siempre superior a mínimos cuadrados ordinarios. Pero puede que no sea siempre el caso. Consideremos el siguiente caso. Supongamos la regresión simple, digamos, de t en xt, ¿no es cierto? Donde suponemos que que las series que tenemos acá, o sea, esta y esta siguen procesos estacionarios, ¿no es cierto? Entonces, mínimos cuadrados ordinarios es consistente para beta 1, si se cumplen las siguientes condiciones. Si la covarianza entre xt y ut es igual a 0, eso lo sabemos, digamos, de la teoría de consistencia y la teoría de las propiedades de series estacionarias. Mínimos cuadrados generalizados alcanzables consistente bajo exogeneidad estricta. Condición que es mucho más fuerte que suponer únicamente esto. ¿Ok? Pero podemos pedir algo un poquito más débil. Se puede probar también que mínimos cuadrados generalizados alcanzables también es consistente si además de esto, si además de esta condición débil, digamos, se cumple que esto es cierto. Pero no lo vamos a probar, no vamos a probar que esto sea cierto. Pero fíjense ¿qué es lo que me está diciendo eso?
O sea, me está diciendo que UT no está correlacionado ni con el rezago de X, ni con el X en el periodo de adelante. O sea, un periodo más adelante, ni el rezago ni un periodo para adelante. Pero puede ocurrir, obviamente, que esto sea cierto, pero esto no sea cierto. ¿Ok? Eso perfectamente puede ser cierto. Entonces, mínimos cuadrados en ese escenario es consistente, mientras que mínimos cuadrados generalizado alcanzable es inconsistente. ¿Mm? En ese caso específico, podemos preferir mínimos cuadrados ordinarios a mínimos cuadrados generalizados alcanzables. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder entonces en la práctica, digamos? Creo que deberíamos hacer, deberíamos correr ambas cosas. Deberíamos correr, digamos, y fijarnos si las estimaciones puntuales, acá falta estimaciones puntuales, de los beta J son similares, si se parecen, digamos, o sea. Entonces, se prefiere mínimos cuadrados generalizado alcanzable a mínimos cuadrados ordinario cuando hay evidencia de correlación serial. Entonces, lo que deberíamos hacer es estimar los dos, ¿ok? Y si tenemos evidencia de que hay correlación serial, entonces podemos preferir mínimos cuadrados generalizables alcanzables. Ahora bien, si las estimaciones puntuales son muy diferentes, se debe determinar qué puede estar pasando. En esos casos, y lo vamos a ver más adelante, a veces lo que se procede es con lo que se llama una prueba de Hausmann. Que básicamente la prueba lo que hace es verificar cuál es la diferencia estructural entre las estimaciones entre las dos estimaciones, en donde uno de los estimadores es consistente versus el otro estimador que es inconsistente. Para mostrar este ejemplo vamos a utilizar la base de datos philips.dta. Bien, en esta base de datos lo que queremos hacer es la típica relación entre inflación y desempleo. Entonces lo que tenemos son tres variables que son las que más nos van a interesar, inflación y desempleo. ¿No es cierto? Esto, entonces tenemos datos anuales desde 1948 hasta el 2017. Y este es el cambio porcentual en el índice de precio al consumidor y esta es la tasa de desempleo de cada año. Entonces, supongan que ustedes hacen, bueno, primero en principal vamos a configurarlo diciéndole que es una serie de tiempo. Supongamos que partimos con mínimos cuadrados ordinarios típicos. Entonces tenemos la regresión de inflación en desempleo, ¿cierto? Supongan que ustedes corren esto, nos da estadísticamente no significativo, pero podemos suponer que en una de esas no confiamos en estos errores porque pensamos que las inferencias están equivocadas debido a un problema de correlación serial. Bueno, deberíamos en una de esas probarlo, digamos, como lo hemos visto anteriormente. Entonces lo que debemos hacer es correr, básicamente obtener los residuos. Entonces obtengamos los residuos de esta regresión, predict, uhat, residuals. Veamos si efectivamente ese es el caso. Entonces hacemos reg de uhat, le supongamos que esos no son estrictamente exógenos, este es el regresor, uhat, entonces queremos ver si son AR1 y efectivamente encontramos que hay evidencia muy significativa de que son AR1, entonces quizás hacer un Price-Wisten o Cochrane-Orkut es una buena idea. Entonces, por ejemplo, hagamos eso, utilicemos Price-Wisten. Entonces hacemos Price-Wisten. Fíjense que inmediatamente Price-Wisten hace todas las iteraciones para calcular lo mejor posible el RO. Llega a la iteración 8, nos da que el RO sombrero es de 0.7830 y hace la estimación de Price-Wisten como lo hemos descrito recién. Y en este caso nos da, observen, una clara estimación claramente, altamente estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos hacer? Por ejemplo, también podríamos querer ver las estimaciones de Cochrane-Orkut, no es muy difícil. Y esta es la estimación de Cochrane-Orkut. ¿Ok? Y fíjense que también da una estimación altamente significativa, no hay unas super diferencias, ¿ok? Entre ambas estimaciones.
Recuerden que la estimación de Cochrane-Orchard lo que hace es eliminar una de las observaciones. Esta tiene 70 observaciones y esta tiene 69 observaciones. Entonces, en general, las estimaciones de Cochrane-Orchard no son súper diferentes. ¿Ok? Y otra cosa que deberíamos observar es que observen que el ρ que se está estimando está bastante cerca de 1. Entonces puede ser una posibilidad es de que estas dos series, digamos, sean integradas de orden 1. Entonces quizás en vez de haber hecho esta regresión en mínimos cuadrados ordinarios, hubiese sido mejor hacerlas en primera diferencia porque quizás sean series integradas de orden 1, pero habría que primeramente probarlo y verificarlo. Pero claramente con la corrección de Price-Wisten o de Cochrane-Orchard quizás estamos bastante bien. Porque recuerden que estas estimaciones lo que hacen es cuasi diferenciar las series y en vez de hacer la primera diferencia, lo que hace es cuasi diferenciarlos en base al ρ estimado de aquí. Y de esa forma está corrigiendo la correlación serial que puede estar sufriendo mínimos cuadrados ordinarios. Lo que habíamos visto anteriormente es que una forma de lograr que una serie fuera débilmente dependiente era diferenciándola, o sea, restándole su periodo anterior. Pero esa diferenciación tiene muchas más ventajas todavía. Consideremos, por ejemplo, el modelo de regresión simple de esta forma. Si suponemos que UT sigue un proceso autorregresivo de orden 1, así, ¿ok? Entonces, donde de nuevo es ET es ID con media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios serán inconsistentes siempre que la Y o XT sean integradas de orden 1. ¿Ok? Sabemos eso, ¿ok? Que son series, se dice, no estacionarias. Entonces, si hacemos la regresión simple, vamos a tener estimaciones inconsistentes. Lo más lógico para hacer en estos casos es directamente correr esta regresión, ¿ok? Tomar directamente la primera diferencia de YT y regresarlo contra la primera diferencia de XT, y obtener únicamente la primera diferencia de UT. ¿Por qué? Porque si en este caso sigma, ¿ok?, es positivo y grande, o sea, obviamente en el extremo es que delta sea 1, o sea, que sea una camineta aleatoria, entonces diferenciar es una buena idea, porque eso lo que hace es eliminar muy buena parte de la correlación serial debido a esto. Entonces se puede tener mucha más confianza en los errores estándar y en los estadísticos T en la regresión de primeras diferencias. Entonces hay mucha gente que decide directamente hacer eso. O sea, directamente tomar la de primera diferencia y a correr el mínimos cuadrados ordinarios directamente en la primera diferencia, dado que uno está suponiendo que se elimina una buena parte de la correlación serial que pueda existir en cualquiera de las dos series. Entonces veamos cómo funciona eso en esta base de datos int_def. En esta base de datos lo que queremos ver es cuál es el efecto del déficit fiscal sobre los intereses que se deben pagar sobre la deuda soberana. Entonces, en esta base de datos lo que tenemos como siempre la variable tiempo, year, y 3, int y def. Esto es la variable de tiempo, es una serie anual, desde 1948 hasta el 2003. Estos son los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 3 meses. Esta es la tasa de inflación en base al índice de precio al consumidor, ¿ok? Y esta es el déficit fiscal, ¿ok? Entonces, ese déficit fiscal queremos verlo cómo se relaciona la tasa de interés que se deben pagar sobre los bonos del Tesoro respecto de la inflación y el déficit que tiene el Estado. Lo primero que nada, siempre lo que hacemos es configurarle y decirle que tenemos una serie de tiempo a esta data. Entonces, supongan que ustedes corren y dicen, bueno, yo quiero ver cómo depende la tasa de interés de los títulos del Tesoro de la inflación y del déficit del gobierno. Entonces nos da algo más o menos que es razonable. Lo que nos da es que efectivamente a mayor inflación o mayor déficit, evidentemente eso está correlacionado con mayores tasas de interés
y son diferencias estadísticamente significativas. Ok, pero la duda que nos queda es si esto puede estar sufriendo de correlación serial de algún modelo, digamos. Entonces, antes que nada, vamos a guardar esta estimación, es esto, MCO. Entonces, verifiquemos si efectivamente es el caso que esta regresión que acabamos de correr sufre de correlación serial. Muy bien, entonces lo que deberíamos hacer es predict UHAT residuos. Entonces lo que hacemos, sabemos que lo que deberíamos hacer es directamente correr reg UHAT contra los regresores, por las dudas. No vaya a ser que no sean estrictamente exógenos. L UHAT. Y observamos que sí, efectivamente tenemos evidencia de que hay una alta correlación entre el rezago de UHAT, ¿ok? Y UHAT. ¿Okay? Entonces, evidentemente hay una evidencia bastante fuerte respecto de correlación serial. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si sencillamente, tomando primera diferencia de estas variables, sea más que suficiente para corregir por esa correlación serial. Entonces, lo que hacemos es correr la misma regresión, digamos, solamente que le ponemos D. Eso, D es delta. Entonces, lo que le estamos tomando es la primera diferencia de todas estas variables. ¿Mm? Fíjense que ahora cambió un poquito, ¿verdad? De hecho cambió bastante. Los coeficientes cambiaron mucho respecto a lo que teníamos antes. Mucho. Y no conforme con eso, estamos teniendo estimaciones estadísticamente no significativas en ambos casos. Pero ¿será que entonces ahora hemos logrado resolver el problema de correlación serial? Bueno, deberíamos verificarlo, pero guardemos esto por las dudas. Entonces, esto le llamemos primeras diferencias, PD. Y verificamos que en esta última regresión, le vamos a poner en vez de U hat, le vamos a poner E hat. Y verifiquemos entonces ahora que hagamos la prueba. En vez de U hat, le ponemos E hat y lo regresamos contra D y D y E hat. Y fíjense que en este caso, una vez que hacemos esta regresión, encontramos que no hay evidencia de que E hat esté correlacionado con su rezago. Entonces tenemos evidencia en este caso de que efectivamente en esta última especificación no hay un problema de correlación serial. ¿Ok? Y por último, lo que podemos hacer es comparar ambas estimaciones, y esto es lo importante, digamos, entender que la gran diferencia que puede hacer estas estimaciones, vamos a poner reg1.csv, coma, logapps, B3, S3, star, y le ponemos replace, fácil. Entonces veamos qué nos dice esta regresión. Fíjense que la enorme diferencia que hay entre ambas estimaciones. Esto es lo que quería mostrarles. Entonces, claramente, tomar el nivel y tomar la primera diferencia hace una enorme diferencia no solamente en las estimaciones puntuales, porque estamos cambiando las variables, sino además la significancia estadística se pierde totalmente. Porque lo que estamos obteniendo acá seguramente son estimaciones inconsistentes, dado que hay evidencia de que probablemente deberíamos haber tomado las primeras diferencias, como está demostrado acá, y dado el alto nivel de correlación serial que evidenciaba esta primera regresión. Entonces, muchas veces, con sencillamente tomar las primeras diferencias, podemos estar resolviendo muchos de los problemas y de las inferencias erróneas que podemos estar obteniendo únicamente en correr mínimos cuadrados ordinarios en sus niveles.
Bien, también hay otra posibilidad que es hacer la inferencia robusta correlación serial después de hacer mínimos cuadrados ordinarios. Podemos hacer que los errores estándar robusta a cualquier forma de correlación serial y heterocedasticidad. Esto es atractivo, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, que los regresores no son estrictamente exógenos, porque recuerden que en la discusión anterior siempre, en general siempre suponíamos esto, y además los errores no siguen un proceso autorregresivo de orden Q, porque en muchos de los modelos que vimos anteriormente se suponen que, por ejemplo, los errores son autorregresivos de orden 1. Entonces, consideremos el modelo general, supongamos el modelo bien general de regresión múltiple. Y supongan que ustedes lo estiman por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que queremos hacer es que este modelo que acabamos de estimar tenga estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios beta 1 sombrero, pero que sean estimaciones robustas a correlación serial. Muy bien. Entonces, escribimos, por ejemplo, xt con respecto a los otros regresores. Podemos entonces pensar este tipo de regresión, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, en vez de tener beta, tenemos delta 0, delta 2, hasta delta k, más un error, un término de error que le vamos a llamar rt. Este término de error tiene media 0 y no está correlacionado, obviamente, por definición, digamos, por la metodología de mínimos cuadrados ordinarios y los supuestos de Gauss-Markov, vamos a suponer, obviamente, que no está correlacionado con ninguno de los regresores, o sea, especialmente los regresores de Do a K. Con esta expresión se puede demostrar que la varianza asintótica de beta 1 sombrero estará dada por esta expresión. No lo vamos a demostrar, pero esto es cierto. Uno puede demostrar que efectivamente esto es cierto. Que observen que sencillamente esto es la sumatoria de la esperanza de RT al cuadrado, que es el término de error al cuadrado, entonces, esto elevado a la menos 2 por la varianza entre el RT y el UT, que el UT viene el término de error de la regresión original. El problema de correlación serial tiene que ver con que hay una relación, o sea, con lo que está acá adentro, que esto lo vamos a denotar como AT, cuando obviamente T es diferente a eso, o sea, tiene que ver con que este T es diferente a este T. Es este problema. Entonces veamos. Denotemos lo siguiente. Entonces supongan que tienen el error estándar de beta 1 sombrero, y este es el error estándar de mínimos cuadrados de la regresión original. ¿Okay? Este es el término de error usual. Supongan que ustedes tienen sigma sombrero, que es el error estándar de la regresión original. Esto es la original. Y estos son los residuos de regresar por mínimos cuadrados ordinario xt1 respecto a los otros regresores. Entonces, para una constante arbitraria g mayor a 0, se puede definir lo siguiente. Se puede definir este b. Tiene que este es un b sombrero. Que es toda esta expresión un poquito difícil. Que se ve un poco raro, pero si uno lo piensa 2 segundos, tiene bastante sentido, digamos, en donde AT, eso está relacionado con la expresión que teníamos recién, es igual a RT sombrero por UT sombrero, que este es el residuo de la regresión original. Entonces, fíjense que es una multiplicación de dos residuos. Eso es lo que está entrando acá en esta expresión. Acá AT al cuadrado y AT sombrero AT menos H. Fíjense. Entonces, la constante G, para que ya vamos a hablar un poquito de esa constante G, permite controlar por cuánta correlación serial permitimos. Entonces, en función de ese B sombrero, podemos definir lo que se denomina error estándar Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent, o sea, o HAC. Entonces se denominan Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent para beta 1 sombrero, que es esta expresión, ¿ok? Fíjense que está construida en función del B, por eso es que lo definimos de esa forma. Entonces fíjense que es muy parecido, digamos, tiene los mismos componentes, digamos, que la regresión, que el error estándar de beta 1 sombrero dividido en sigma sombrero, a eso no es nada nuevo, eso está elevado al cuadrado, pero eso lo estamos multiplicando por la raíz de B sombrero. Este error estándar también es robusto a cualquier forma de heterocedasticidad, por eso es robusto a autocorrelación y heterocedasticidad, por eso se llama HAC. Y este tipo de errores también se les suelen llamar Newey West. Newey West.
Entonces, por eso le pongo directamente acá NW, ¿ok? De New y West, o NW. ¿Cómo elegir el valor de G? Que eso es lo único que se ve un poquito raro, digamos. La idea es que eso es un entero que tiene que crecer con T. O sea, cuanto más T tengamos, esto debería ser más grande, ese G, porque es el nivel de correlación serial que estamos permitiendo. Bueno, hay varios ejemplos y hay varias sugerencias en la literatura. Por ejemplo, si uno se tiene series anuales, se sugiere G1 o G2. Si se tiene series trimestrales, 4 u 8. Series mensuales se sugiere 12 o 24, o hay una literatura que dice algo más concreto, que dice que debería ser el número entero de esta expresión. ¿Ok? Esto es un poquito más técnico. Digamos, pero esto es lo que la literatura en general sugiere. Lo cual el procedimiento para computar estos errores estándar beta 1 sombrero de New y West. Lo que hace uno es lo siguiente, se corre por mínimos cuadrados ordinario la regresión original, como siempre. Se guardan, obviamente, beta 1 sombrero, ¿ok? El error estándar de beta 1 sombrero, sigma 1 sombrero, UT sombrero, que eso ya sabemos por lo que la discusión de recién, que evidentemente son componentes fundamentales para calcular estos errores estándar de New y West. Y corremos por mínimos cuadrados ordinarios, obviamente X1 en los demás regresores. Y obviamente lo que guardamos de esa regresión son los residuos, que son RT sombrero. Y computamos, obviamente, AT. ¿Okay? Además, elegimos G y en función de eso computamos B sombrero, que, que está dado por la fórmula que les mostré recién. Y ahí recién calculamos el error estándar de beta 1 sombrero de New y West. Y obviamente se repite este procedimiento para cada uno de los beta J que nosotros estamos interesados. Este tipo de errores New y West es muy útil cuando pensamos que los errores no son estrictamente exógenos. Por ejemplo, la típica es cuando nosotros estamos utilizando valores rezagados, digamos, de la variable dependiente. En ese caso, nunca podemos suponer que los regresores son estrictamente exógenos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no discutimos eso desde el comienzo y perdimos el tiempo con toda la discusión anterior? Bueno, pues no es porque hayamos perdido el tiempo, sino que como todo método, digamos, no es ideal ni tampoco se puede aplicar en todos los contextos. Hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, si la serie es corta, o sea, si tenemos un t pequeño, estos errores no son muy bien comportados. Entonces tenemos que tener, o sea, entonces, ¿qué significa eso? Que deberíamos utilizarlo, este tipo de errores únicamente si tenemos una serie muy larga, donde t sea bien grande. Entonces, cuando la serie sea corta, es mejor utilizar los otros métodos. Y el otro problema que obviamente se darán cuenta, y eso de lo que a uno también le genera sospecha, que al final del día estamos eligiendo ese G en forma arbitraria. No hay ningún criterio técnico específico para decidir que G debería tomar ciertos valores. Hay sugerencias en la literatura, pero no es que hay cierto valor con cierta argumentación técnica de por qué G tiene que tener tal valor y no otro. Y además, si pensamos que los regresores específicamente son estrictamente exógenos, digamos, pero no creemos que los errores sean RQ, autorregresivos de orden Q, podemos todavía tener estimaciones más eficientes, por ejemplo, utilizando mínimos cuadrados generalizados alcanzables, o sea, Price-Wisten o Crocker-Norcott. ¿Okay? Entonces, incluso en ese caso, podemos tener mejores estimaciones con Price-Wisten o Crocker-Norcott, o sea, estimaciones más eficientes. Entonces, todavía no hay que descartar tan suelto cuerpo este tipo de estimaciones. Incluso en estos contextos pueden ser todavía mejores que utilizar este tipo de errores de New y West. Obviamente, otra forma de utilizar estos errores es calcularlos después de cuasi diferenciar los datos, o sea, después de haber estimado sigma, ¿no es cierto? Entonces les voy a mostrar a ustedes cómo, por ejemplo, pueden hacer el cálculo de ese tipo de errores estándar utilizando de nuevo esta base de datos de los salarios mínimos para Puerto Rico. Muy bien, primero que nada, veamos la variable de tendencia. Es una variable de tendencia que va de 1 a 38. Al final del día, eso coincide con la variable de tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es una variable que va de 1950 a 1987. Entonces, es una serie de tipo anual. Entonces, vamos a configurarlo con TSCT. Da igual, podría usarlo ayer también.
porque son las mismas variables, solamente que una va de 1950 a 1987 y la otra va de 1 a 38. Corramos la regresión de mínimos cuadrados ordinarios usual y veamos el prepop logaritmo de, recuerden que lo que estamos tratando de ver cuál es el efecto del salario mínimo sobre la tasa de empleo en Puerto Rico. Entonces tenemos el PIB de Puerto Rico, el PIB de Estados Unidos y le ponemos T para corregir por tendencia. Bueno, guardemos esto, es esto MCO, digamos, y lo que vamos a hacer es correr la misma regresión, solamente que lo que vamos a usar es un comando que se llama newbie, y lo que le vamos a poner acá es simplemente lag 1. Ese 1, digamos, ese es el G que vimos en la fórmula de recién. Y básicamente estamos eligiendo 1 porque es una serie anual. ¿Mm? Es una serie anual, entonces por eso estamos eligiendo 1. Podremos elegir 2 también y daría muy parecido. Entonces corremos, Newey, y fíjense que inmediatamente me dice regresión con errores estándar de Newey West. ¿Okay? Entonces ahí ya exactamente, precisamente lo que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es, hacemos es stop, Newey, vamos a poner Newey, y lo que hacemos es mostrarles, le quiero mostrar la tabla de cómo se ve la comparación, pues más fácil haciendo la tablita, Newey, using reg.csv, le ponemos no gaps, B3, S3, star, para que veamos de paso también la significancia estadística en función de cada uno. Muy bien, entonces corremos esto, a ver qué nos está diciendo. Entonces fíjense que es interesante, ¿por qué? Porque las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios, lógicamente, son las mismas a las estimaciones puntuales que de Newey West. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí es únicamente corregir los errores estándar. Entonces fíjense que da muy parecido. Da básicamente acá que esto es mucho, que mínimos cuadrados ordinarios, como siempre, es más eficiente en general que otros tipos de estimadores. Pero acá básicamente lo que más estamos haciendo es utilizar errores estándar de Newey West porque sospechamos que hay un problema de correlación serial y o heteroceasticidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué quizás en una de esas no sea la mejor idea? Por lo menos para este ejemplo, es que observen que el número de periodos que tenemos es 38. Entonces quizás no sea la mejor idea en este contexto utilizar errores de Newey West. ¿Okay? Sino que quizás haya sido mejor utilizar los otros estimadores como Cochrane-Orkut, ¿okay? O Price-Winston, digamos, precisamente porque tenemos un OT relativamente pequeño, o sea, tenemos una serie muy corta. Pero claramente se puede hacer este ejercicio, quizás con una serie más larga, digamos, mucho más larga, cosa de que quizás sea mejor idea utilizar en ese caso los errores de Newey West. Veamos ahora el problema de la heteroceasticidad en series de tiempo. Las pruebas de heteroceasticidad, primero en principal, las mismas que utilizamos para cortes transversales son iguales, o sea, no hay que hacer ninguna adaptación. Simplemente hay que tener un poquito de cuidado, porque por ejemplo, no puede ocurrir que los errores UT estén serialmente correlacionados. O sea, por ejemplo, si hacemos la prueba de Breusch-Pagan, digamos, donde básicamente lo que hacemos es correr no el error, sino los residuos, digamos, en los regresores, digamos, en los residuos al cuadrado, entonces debemos estar suponiendo que estos errores deben ser homocedásticos y no serialmente correlacionados cuando hacemos esta prueba. ¿Mm? Ese es el supuesto que estamos haciendo. Si las pruebas proveen evidencia de heterocesticidad en esta regresión, entonces perfectamente se pueden utilizar errores robustos o mínimos cuadrados ponderados para corregir por cualquier heteroceasticidad que podamos evidenciar en esta regresión. Ahora bien, en series, ¿cuál es el interés que hay? Es lo que se llama forma dinámica de la heteroceasticidad. Supongamos, por ejemplo, el modelo siguiente. Supongamos este modelo bien sencillo, o sea, de Y regresado en ZT y UT.
Y fíjense, o sea, supongan que el modelo de homoelasticidad, en este modelo, digamos, ¿qué es lo que dice el supuesto de homoelasticidad? Dice que entonces que la varianza condicional en Z, o sea, del regresor Z en todos los periodos del tiempo, tiene que ser una constante. ¿Ok? Pero incluso en este caso podemos tener heterocedasticidad, incluso si suponemos esto. ¿Mm? Eso es lo que se llama un modelo heterocedástico condicional autorregresivo. Por ejemplo, o ARCH. Eso en inglés es Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Eso es básicamente qué significa que la esperanza de UT al cuadrado condicional en Z y todos los valores pasados de UT, ¿ok? Tranquilamente esto puede ser igual a esta expresión. Que fíjense que depende del periodo T menos 1. O bien, por ejemplo, podemos escribir UT al cuadrado igual a alfa 0, alfa 1, UT menos 1 al cuadrado, más BT. Entonces, claramente estamos suponiendo que esto es cierto en este modelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, que UT al cuadrado sigue un proceso autorregresivo de orden 1. Eso es lo que estamos diciendo. Donde la condición de estabilidad obviamente va a estar dada porque el valor, porque este alfa 1 sea menor a 1. Esto implica que una mayor varianza de UT en el pasado, ¿okay? Produce mayor varianza hoy. Esa es la idea. Por eso es un modelo de heterocedasticidad dinámico. Porque la idea es que el pasado, la varianza del pasado, me está afectando la varianza presente. Por eso es Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, ARCH. El proceso ARCH. Entonces, ¿qué decimos? Es posible obtener estimadores consistentes de beta 1 y asintóticamente más eficiente que mínimos cuadrados ordinarios, si consideramos ese comportamiento, digamos, de la varianza. Por ejemplo, mínimos cuadrados ponderados o la estimación por máxima verosimilitud, tenemos que en esos casos estamos, o sea, estimación por máxima verosimilitud suponiendo que UT condicional en la Z se distribuye como una normal. Y es útil para analizar las varianzas condicionales de los procesos. Por ejemplo, ¿en qué caso se plantea un proceso ARCH? Digamos, típicamente para analizar la volatilidad de precios. Específicamente eso se hace mucho en finanzas, porque por ejemplo lo que quiere estudiar uno es, por ejemplo, cuál es la volatilidad de los precios de las acciones, porque claro, o sea, cuanto más volátil es el precio de una acción, la idea es que tiene una mayor rentabilidad promedio, pero que es una rentabilidad más, una acción más riesgosa. En cambio, si tiene menos varianza, digamos, quizás tenga en promedio menos rendimientos, pero es una apuesta más segura. Entonces, muchas veces se utiliza mucho este tipo de análisis para estudiar los procesos que siguen los precios de las acciones en finanzas. Entonces, supongamos un modelo bien difícil, digamos, este es el último modelo que vamos a ver, que supongamos que tiene todos estos problemas. Supongamos que tenemos el modelo este de regresión múltiple, digamos, a través del tiempo. Supongamos entonces que, por ejemplo, UT es una función de HT, el raíz de HT por VT, donde VT sigue un proceso autorregresivo de orden 1, digamos, donde obviamente estamos suponiendo que es un proceso estable, en donde, ¿qué es lo que estamos diciendo? También que X, todos los regresores en todos los periodos del tiempo son independientes de ET, no de UT, sino de ET. ET. HT es una función de los regresores, de forma tal que esta expresión que está escrita acá me esté significando que hay heterocedasticidad. ¿Mm? Y además, obviamente, como siempre, ET tiene media cero y varianza constante, ¿ok? Entonces estamos suponiendo que el que siempre se comporta muy bien es ET y no está obviamente serialmente correlacionado. Y entonces, observe entonces que BT, básicamente lo que estoy diciendo es que sigue un proceso AR1 estable. Entonces, fíjense que en este modelo que estoy planteando acá, tengo todos los problemas al mismo tiempo. Tengo un problema de correlación serial de UT, digamos, dado que BT es autorregresivo de orden 1, y además tengo un problema de heterocedasticidad dado por esta expresión de HT, porque estoy diciendo que este HT es una función de los regresores. Entonces, claramente hay heterocedasticidad. Entonces, dado todos esos problemas, tenemos lo siguiente. Tenemos que la varianza de UT va a estar dado por sigma cuadrado V, ¿ok? Multiplicado por HT.
Que no sabemos cuál es la expresión de HT, lo que sabemos que es una función de los regresores. Si nos fijamos, obviamente, pues dado que B es un proceso autorregresivo de orden 1, sabemos que esto va a ser cierto. ¿Ok? Pero, obviamente, podemos ver a BT como la siguiente expresión, dado lo que está escrito anteriormente. Sabemos que UT es igual a la multiplicación de BT por la raíz de HT. O sea, entonces podemos tranquilamente escribir a BT con esta expresión. Entonces, si analizamos la varianza de esta expresión, ¿qué nos dice? Que esto es igual a la varianza del numerador dividido en HT, esto es por propiedad de varianzas. Entonces, dado que yo ya tengo la expresión para UT, digamos, puedo reemplazar acá, en vez de tener la varianza de UT, puedo escribir esto, ¿ok? Entonces, básicamente, este HT se va con este HT. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Que claramente VT, no UT, sino VT, sí es homocedástico y sigue un proceso AR1 estable. Pero VT por lo menos es homocedástico y sigue un proceso AR1 estable. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que podemos hacer la siguiente transformación. Podemos hacer la siguiente transformación así. ¿Para qué? Para tener que esto que está al último es el VT, porque quiero que VT sea homocedástico. O sea, estoy haciendo toda esta transformación para tener un término de error homocedástico. Y obviamente, dado que es yo sé que además es un proceso AR1, responde a un proceso AR1 estable, lo que podemos hacer es utilizar en esta última transformación una estimación de Price-Weinstein o Kroka-Norcott. ¿Cuál sería el procedimiento de estimación en este caso? Básicamente, estimo el modelo, típicamente este es el modelo, el original, por mínimos cuadrados ordinario y me guardo los residuos. Una vez que hago eso, regreso, logaritmo de UT sombrero al cuadrado en los regresores. O bueno, o también puedo regresarlo sin ningún problema en YT sombrero y YT al cuadrado, ¿ok? Y en función de eso obtengo unos valores ajustados, GT sombrero. Y se estima, por ejemplo, H, que no sé cuál sea la forma, pero supongo, por ejemplo, que tiene esta forma que es bastante general. Digamos, básicamente utilizo estos residuos y digo que esa función HT sombrero es igual a la exponencial de esos residuos. Y se estima la ecuación transformada, ¿ok? Esta es la ecuación transformada. Básicamente estoy permitiendo que una función bien general, en función de los regresores o de ht, sombrero y ht al cuadrado, entre dividiendo, acá es la raíz de, y tenemos beta 0, sombrero, o sea, tenemos toda una transformación que es bastante directa, digamos, simplemente hay que seguir los pasos. Simplemente estamos transformando toda la variable dependiente y las independientes para obtener una nueva estimación, de forma tal de suponer que el nuevo término de error que estemos teniendo ahí va a ser homocedástico y responde a un proceso autorregresivo estable de orden 1. Entonces, obviamente, una vez que llegamos a esta expresión, lo que hacemos es a esta expresión la estimamos por Price-Weinstein o por Cochrane-Orcutt. Si creemos que esa función de varianza está mal especificada, o que el término de error de la ecuación transformada no sigue un proceso AR1, lo que podemos hacer es perfectamente en el último paso cuasi diferenciar la última ecuación transformada y estimamos por mínimos cuadrados utilizando errores estándar de Newell West, ¿ok? Los que son robustos a heteroscedasticidad y autocorrelación. Entonces, ese ya sería un paso adicional si es que pensamos que en este paso, en vez de hacer una Cochrane-Orcutt, deberíamos utilizar una cuasi diferenciación y directamente ajustar los errores estándar utilizando los errores de Newell West.